Pastor Fidencio, Pastor López, Ayarí, Ana, Pastor Carlos, Diosmari, Yelmer, Mirta, Ahora, Fiorella, noche, hermano Juan pastora. Bautista, Moisés y María, Bendiciones, bendiciones, pastores. Oila, Chino, Pastor Armando Clavo, Karina Vázquez, Bendiciones, al pastora. Pastor. Hola, Yari. Pastora, buenas noches. Buenas noches, Pastor Elfred. Buenas Ha noches, visto, pastora. Buenas noches. buenas noches, ha visto muchas fotos de ustedes ahora. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastores, muy amables. Bien, en el nombre de Jesús, muy buenas noches con cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Así que vamos en este tiempo, vamos a empezar, amén, poniéndonos en las manos del Señor para que la atmósfera, el ambiente del amor del Santo, de su presencia, pueda manifestar, irradiar lo que la pastora de una manera Dios ha puesto en su corazón. Así también a través de la palabra de Dios podamos ser edificados por su gracia y su bendición. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, bendecimos este tiempo especial, un tiempo que tú has permitido, Señor, mientras que estemos aquí, Señor, oh Padre, en esta tierra. Señor, tenemos un deber, tenemos un trabajo que hacer. Tenemos también, Padre mío, que tú nos otorgas las herramientas para que nosotros podamos tener la sabiduría, como dice tu palabra en Proverbios, Señor, oh Dios Padre, bendito Dios, que a través de la sabiduría hiciste los cielos y la tierra, Señor. Y así también hoy tomamos esa sabiduría porque con esa sabiduría hoy nosotros tenemos, Señor, la herramienta, bendito Dios, para salvar vidas, para restaurar familias, para poder en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que respire, Señor, alabe tu nombre. Gracias te damos, Señor. Bendito Dios, usa con poder, usa con tu gracia, con tu favor, Padre mío. Bendito Dios, como lo vienes haciendo, Señor, oh Padre, tu hija amada, la pastora Unice, a quien la cual bendecimos. Renueva sus fuerzas, Señor, oh Padre, como en el búfalo, y llénala de vitalidad conforme a tu bendición, Señor. Gracias y que todo este grupo, Padre, y aún a los que faltan entrar, Señor, se le manifieste, Señor, la sabiduría y el entendimiento, Señor, oh Padre, para toda labor y tu trabajo en tu buena voluntad que es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Adelante, pastora. Amén. Amén, muchas gracias. Les puse ahí que estamos en la página 171 del libro y lo olvidé, en la página creo que es 73, 3, ¿verdad? Sí, 73 73 es la consagración. ajá, del PDF. Vamos a empezar Sí, ahí, ya. quedamos en la Damos. consagración. Amén, gracias, pastora. 171, allá en la consagración. Ok. Están muy bonitos los temas de ahora. Vamos a estar viendo consagración, servicio, entre otros. Me gustó mucho la santificación y luego dice también progresiva. Vamos a empezar a leer en el nombre de Jesús. Dice consagración. Es el sentido de vivir santa y justamente. ¿Qué diferencia hay entre justicia y santidad? Yo subrayé así con mi marcadorcito rosa. La justicia representa la vida regenerada. Dice, según concuerda con la ley divina, los hijos de Dios viven piamente. Ahora sí vamos a darle con los versículos y ahí les voy a designar, ya, aquí voy a poner, a quién le voy a designar qué. Aquí, Pastor Elfred. Primera Juan 3 6 hasta el 10 y luego el pastor Carlos Miguel, sí, Carlos Miguel Valderrama, a usted le voy a pasar el versículo a Primera de Pedro 1:15 y luego a ver quién más está ahí, la hermana pastora Gladys, a ella le voy a dar Hebreos 10:10 y de una A mí, vez, sí, a mí, para que apunte, pastora. Apunte Hebreos 10:10 y luego se va a pasar al Hebreos 12:14. Aquí le pongo Gladys. Gladys y luego el pastor Carlos Miguel y acá arriba el Fre. Y luego vamos
Ahora sí, 2 Corintios 7:1. Randy, ¿tienes la Biblia a la mano? Pastor Randy o hermano Amén, Randy. amén. Ok, te voy a dar 2 Corintios 7:1 y también te voy a dar, ya que estás en Corintios, 1 Corintios 6:11. Aquí le pongo Randy. Uno es primera y el otro es segunda. ¿Tienes con qué apuntar? O si no, yo te lo recuerdo. Nomás mantente en primera de Corintios y segunda de Corintios. Ahí van a estar en esa de Corintios. Randy y luego también está Randy. Y me paso a la siguiente página para tenerlos ya listos. Ustedes ya lo tienen que tener listos para cuando vayamos allá. Ya nomás les digo. Pastor, a ver, Araceli, ¿tienes la Biblia a la mano? Aracelis López. Sí, ok. Te voy a pasar Éxodo Amén. 19. Ajá, gracias, mija. Te voy a pasar Éxodo 19:6 para que lo tengas listo. Amén. Y, ok, gracias, mi reina. Ahora, ¿quién más? Éxodo 19. Sí, mija, Éxodo 19, 19. yes, verso 19, Amén. no, capítulo 19, verso 6. Amén, amén. Gary, exacto, ok, excelente. Y luego, ¿a quién más tenemos por aquí? Ayari. Aquí, mija, te voy a pasar Hebreos, Aracelis, y luego Ayarit, Hebreos 13:15. Amén. Bueno, y el hermano que le dio ahorita primera de Pedro, 1:5, que es el pastor Carlos Miguel. Usted me va a tener ahí listo para que no pierda de vista primera de Pedro. Ténganme listo también, primera de Pedro 2, versículo 9 y ¿Ya? versículo 5. Ok. Van a leer el 9 y luego se va a volver al 5. Y luego, ¿a quién le di Hebreos? Déjame ver. Hebreos. Hebreos, ¿a quién se lo di? Hebreos 10:10. Ah, no. Agla. A mí me dio el 13:15, pastora. Ok, también léame Hebreos 10:10. O sea, póngalo A ahí. mí, yo ¿A tengo quién? Hebreos 10:10 y Hebreos 12:14. Ok, Gladys, tú vas a leer Hebreos 10:10 y cuando yo te diga, también lo vas a abrir en Hebreos Amén. 13:15. Hebreos 13:15 también. Sí, ahí apúntalo para que lo tengas listo. Te vas a ir hasta casi al último del libro. Y Ya. luego, ahora sí, ¿quién tenemos aquí? El pastor Fidencio está en la mano con la Biblia. Amén, pastora. Ok, pastor, a usted le voy a dar Romanos 12:1 y luego, ok, ¿quién sigue? Gladys Muñoz, ¿tiene la Biblia a la mano? Amén, pastora. Buenas noches. Buenas noches, pastora. Ok, a usted le voy a dar Gladys Muñoz. Hechos 27:23. Gladys Muñoz. Y luego Hechos 27:23. Un momentito, porque ahí vengo. Ok, aquí tengo a Dios Mari. Ahí estás al pendiente con la Biblia. Amén, amén. Amén, Ok, amén. ok, a usted le va a tocar dos versos. 1 Corintios 1:2, capítulo 1, verso 2, y se va a mover, también apúntelo ahí, 1 Corintios 6:11. Pues ya que está ahí, ¿verdad? De una vez. Ahora el que sigue, Helmer, Bien, Yelmer o pastora, bendiciones, buenas Cruzado. noches. Dios me lo bendiga. Buenas noches. A usted le va a costar, le va a tocar 1 Corintios 3, verso 1. Va a apuntar, está apuntando, porque le Pastora, van a tocar. pastora, disculpe, no, no le escuché porque se fue la señal. Me dijo Gladys Muñoz, Hechos 27. Sí, a usted le toca 27:23. 27:23. Sí. Amén. Ya, amén, pastora. ¿Y cómo está el hermano Cruzado? ¿Me escucha?
Amén, pastor, amén. Que le di 1 Corintios 3:1 y se va a brincar al 5:1 y luego va a leer el 2, va a leer el 7 y va a leer el 8. Aquí lo va a poner. el- ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí. Hebreos 10:14. A ver, ¿quién más? Mirta, hermanita Mirta, Hebreos 10:14, mija. Amén, pastora. Amén. Y luego Moisés y Mayra, o Mariah, María 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 Ángela, Ángela, buenas Ángela. noches, María pastora. Ángela, sí, sí, sí. Amén. María Diga. Ángela, Hebreos 10:14. Este es Moisés. Amén. Y luego me paso con ustedes mismos, ahí se comparten. El otro va a leer Hebreos 12:14. Pastorales, 2 Corintios 7:1. Amén. Y Verónica o el hermano Ángel, 1 Corintios 1:2. Y ahí mismo se comparten este otro, 1 Corintios 3:3. Y uno más, y ¿quién está? Soy la Zoila y Gino, primera de Pedro 1:2, y se van a compartir otro versículo, primera de Pedro 2:5 también. ¿Sí me escucharon? Amén, pastora. Primero de Pedro. Primera de Pedro 1, verso 2, y también capítulo 2, verso 5. 2:5. Amén, amén, Ajá. pastora. Y el hermano Carlos Miguel Valderrama, cuando yo le pida, me vuelve a leer primera de Pedro 1:15, que fue el que le tocó de los primeros. Amén. Bueno, vamos a empezar con esos. Y Pastor Miguel, también le va a tocar. No, por lo pronto hasta ahí. Ahorita le damos vuelta a la página. Vamos a empezar, pues. Ya tenemos designados los versículos. Ok. ¿A quién le di primero? Juan 3:6 hasta el 10? Elfrey. Amén, pastora. Adelante. Amén. Buenas noches, pastora. Sí, amén. Buenas noches. Ya vi su foto. Gracias. Con corbata y todo. La palabra de Dios dice, en 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Entonces, mire qué bonito lo que leyó el hermano. Se parece como un poco duro, pero una vez que empezamos a vivir la vida cristiana, no es tan duro porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Entonces, la vida cristiana es el proceso en el que los creyentes se vuelven cada vez más semejantes a Cristo. Voy a recomendarles, vamos a abrir todos a Romanos 8 y va a ser el versículo 29. Este lo vamos a examinar. Vámonos a Romanos todos, sin reborujar los que les tocaron. Dice, mire, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. No es complicado, está simple, no es difícil porque todo es por fe, recuerden eso. Entonces dice, porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Y qué es esto de que predestinó? Veamos, Pastor Alex, ¿me puede buscar a Amén. Efesios 1:11? Amén. Amén. Mientras yo les leo aquí un poquito el comentario.
Amén. Ajá, Lo leo en el nombre del Padre, por el Espíritu Santo. En sí. él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, vamos a ver primeramente, o sea, dice que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra interpretación dice que Dios, más bien Dios sabía de antemano quiénes responderían a su llamado y puso su marca sobre ellos, o sea, los eligió. Lo que está claro es que el propósito de Dios para la humanidad no fue una idea de último momento, ¿sabe cómo? Sino que fue determinada desde antes de la fundación del mundo. La gente debe servir y honrar a Dios y si usted cree en Cristo, puede alegrarse por el hecho de que Dios siempre lo ha conocido. Él ya sabía que usted lo iba a aceptar. Él sabe todas las cosas. Ahí en Roma, esto mismo que leímos de Romanos 8:29, dice que los eligió, dice, está claro, ¿verdad? Ese propósito para la humanidad. Y luego ahí en Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Pero no es que Él ya decida por nosotros, sino que Él ya sabe. Por lo cual, lo que leyó ahorita el pastor es de que fuimos sellados, ¿verdad? Dice, está claro que su propósito para la humanidad no fue una idea de último momento. Déjeme leerle otra vez ahí en Efesios 1:1. Efesios 1:1, aquí se los leo. Dice, apóstol Pablo de Jesucristo, por la voluntad de Dios y a los fieles, y a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz sea a vosotros. No, ese no es el versículo que busco, es el 1:11, perdón, perdón. El 1:11, no mire el otro uno. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, a él le place. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados, ay, fuiste sellados, perdone, primero y me reburgué. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? A lo que voy es que él ya sabe todo de nosotros, él ya sabe quién le va a servir, aunque usa la palabra predestinación. No es que este lo quiero, él no nos obliga, nosotros decidimos, pero él ya sabe lo que vamos a decidir. Él ya sabe cuáles son sus hijos, él ya sabe cuáles vamos a entrar en el reino, cuáles le vamos a ser fieles, cuáles vamos a caer y vamos a volvernos a levantar y vamos a ser como el hijo pródigo, cuáles vamos a permanecer y cuáles nos vamos a apartar y luego volver, o cuáles de verdad nunca para nada, ¿no? Como dice una escritura, estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros, ¿saben? ¿Cómo? Eso es a lo que se refiere, no que Él decida por nosotros. Él no sería un Dios justo ni querríamos que fuera nuestro Dios si Él fuera un Dios injusto y nos obligara a que Él fuera nuestro Dios. ¿Ok? Intercambio, es Ay, intercambio. permítame un segundo. Vamos a leer el siguiente. ¿Dónde estamos? Leímos primero Juan 3 del 6 al 10 y luego ya leímos primero Pedro 1:15. No, léalo, Pastor Carlos Miguel. Primera de Pedro 1:15. Sí, está. Ok, ahí viene.
Primera de Juan 2:19, pastora, es el salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Sí, ok, para que lo apunten. Y Pastor Bien. a Carlos Miguel, 1 Pedro 1:15. Pastor Yo Carlos, no ¿no? sé. Ah, Vaya, ya, lo voy a amén. leer. Sí, 1:15 Pastor. dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en Toda toda la manera de vuestra vivir. manera de vivir. ¿En qué? En toda, cómo yo me dirijo en el mundo, cómo yo hablo, cómo reacciono a las situaciones, cómo reacciono cuando me corren de un lugar, cómo reacciono cuando me desprecian, cómo reacciono cuando me hacen una injusticia, cómo reacciono cuando hablan mal de mí, cómo levantan una mentira, todo honra o deshonra a Dios. Y todo, o sea, tenemos que vivir. Yo no los puedo obligar a ustedes. Yo por mí, para honrar a mi Cristo, yo necesito y yo me pucho a vivir una vida consagrada, una vida santificada, porque yo sé que le daría mucha, o sea, no mucha vergüenza, sino estoy hablando como si fuera mi mamá y mi papá, vean que yo fuera una ladrona o que hiciera cosas malas, avergüenza el nombre, la familia, avergüenza tu familia. Bueno, para la iglesia, para el reino, no es que Dios se avergüence, ¿verdad? Perdón, ay, perdón, necesito colar esto. Pero tenemos que dar ese buen testimonio porque honra o deshonra a nuestro Dios como nosotros estamos viviendo. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Ok, entonces ya leímos ahí, yo me había devuelto hasta acá. Ok, entonces dice, de manera entonces que la santificación abarca la remoción de cualquier mancha o contaminación que sea contraria a la santidad de la naturaleza divina. Después de la consagración de Israel, la cuestión surgiría naturalmente. ¿De qué manera debe vivir un pueblo santo? Para responder esta pregunta, Dios les dio un código de leyes santas que se encuentran en el libro de Levítico. De manera entonces que de la consagración de Israel siguió la obligación de vivir una vida santa. Lo mismo se puede decir del creyente. Dice, aquellos a quienes se les declara santificados. ¿A quién le di Hebreos 10:10? Era Gladys. Amén, pastora. Así, adelante. Ya, voy a leer. La palabra del Señor dice así, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Excelente. Ok. Y luego dice, aquellos quienes se les declara santificados son exhortados a seguir la santidad. Hebreos, usted también, pastora, Hebreos 12:14, ahí mismo 2 capítulos adelante. Amén. Hebreos 12:14 dice, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese versículo, en veces como que lo quiere uno colgar ahí en la iglesia para los hermanos peleoneros, ¿verdad? Yo tengo gente, no crean, gente gallito. Ok, 1 Corintios 6:11, Randy. Amén. Amén. Y estos erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Excelente. Y luego también, Randy, le tocó el segundo de Corintios 7:1, léalo. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Excelente. Ahora, muy bien.
Entonces, él toca el siguiente subtema, servicio. El pacto es un estado de relación con Dios y el hombre en el cual el Señor es el Dios de los hombres y estos su pueblo. Lo que significa lo que significa su pueblo adorador. El vocablo santo expresa una relación derivada del pacto. El servir a Dios en esta relación equivale a ser sacerdote. De ahí que se describa a Israel como nación santa y reino de sacerdotes. A ver, Aracelis, Éxodo 19:6, mija. Y Amén, quita, amén. amén. Lo leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Excelente. Entonces dice, ah, cualquier corrupción que afecte o empañe esas relaciones debe ser limpiada con el agua o la sangre de la purificación. ¿Se recuerdan que les di como una pequeña historia acerca de los 10 mandamientos, cómo Dios hace la creación, las estrellas, como algo muy romántico, la luna? No pasa mucho tiempo, ¿verdad? Y hacen este pacto allá en el monte Sinaí. Él baja estos 10 mandamientos, como diciendo, este es como cuando vas a hacer tus promesas con la que te vas a casar o con el que te vas a casar. Y se acuerdan que les expliqué un poquito como, pues no tienes necesidad de robar, porque conmigo lo vas a tener todo, no tienes necesidad de hacerte imágenes de ningún otro Dios, porque yo soy celoso, se fija, como un esposo, no celoso en ese sentido, pero que debemos de tenerle fidelidad al que nos sostiene, a nuestro proveedor, a nuestro sanador. Dios nos es fiel como un esposo. Entonces dice, de igual manera los creyentes del Nuevo Testamento son santos, es decir, personas santas y consagradas, como una iglesia o como una esposa que vive, o sea, que honra a su esposo, se fija. No, qué bonito, a mí me gusta mucho esta, si se puede decir paradoja o como la relación de la iglesia de Cristo con la iglesia y como un esposo con una esposa, porque dice bien bonito, ¿verdad? Que viva una vida santa, una vida consagrada, que todo su vivir, fíjese, no solamente honra a sus padres, sino que honra a su esposo, pero primeramente, ante todo, honra a Dios. Y eso es algo muy admirable. Hace de este varón o de esta mujer, en el caso de la mujer, pues una mujer virtuosa, y en el caso del varón, pues un varón de Dios. Como para mí cuando yo digo, eh, ay, este hermano es un varón de Dios porque son unos caballeros, son finos, son gente santa, gente consagrada, hermanos y hermanas consagrados a Dios como yo conocí a la hermana Verónica, la esposa del hermano Ángel, pues la hermana para mí es bien santa, o sea, bien linda, ella no peca en su manera de hablar, ella se conduce de una manera bien linda. Jamás escuché yo sentarme a la mesa, usted sabe, o que estuviéramos platicando, a donde quiera anduvimos juntas por toda la semana. Nunca escuché yo un chisme que ella dijera, fíjese que acá hay nada. La hermana es santa, ¿eh? Una buena recomendación de la hermana. Ella honra a su esposo, lo ama, honra a su pastor, honra a sus hermanas en Cristo. Eso es algo muy admirable. Ella es una mujer virtuosa, como me imagino que muchas de ustedes que no las alcancé a conocer tanto, pero el pastor sabe que yo amo su iglesia, que yo digo, hermano, qué iglesia tan amorosa tiene, qué bonita iglesia, tan servidores y tan amables y tan risiones, tan lindos. Entonces dice, mediante la sangre del pacto se han convertido en linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Oiga, qué privilegio que Dios le llame a su pueblo así y que ahora nosotros pertenezcamos también a este linaje escogido. Dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No sé si le tocó otra vez al hermano Carlos Miguel leer 1 Pedro 2:9 y 5. ¿Se lo dio otra vez a usted, pastor? No, pastor, a mí. A Zoila. Ok, Gino. Zoila y Gino. Sí. Ok, adelante. Primero de Amén. Pedro, Primera de Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Excelente, qué hermoso versículo, ¿verdad? Dice, ofrecen el sacrificio de alabanza. ¿A quién le di Hebreos a Yarit? Hebreos 13:15. Amén, Pastora, pastora. continúa. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Amén. Dice, y se dedican a sí mismos como sacrificios vivos en el altar de Dios. ¿A quién le di Romanos 12:1? Amén, pastora. Adelante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, pastora. Amén. Dice, vemos así que el servicio espiritual es un elemento esencial de santificación o santidad, pues este es el único sentido en el cual el hombre puede pertenecer a Dios, es decir, como adorador de Dios rindiéndole servicio. El apóstol Pablo expresa perfectamente este aspecto de la santidad cuando habló de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Se me dice que le toca a Gladys Muñoz, Hechos 27:23. Amén, Muñoz. pastora. Y la palabra la honramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Amén. Excelente, muy bien. Entonces, se dice santificación que abarca posesión de parte de Dios y servicio a Dios. El siguiente punto dice el tiempo de la santificación. La santificación es, número uno, relativa a posición. Es en Cristo e instantánea. Y el punto dos dice que es práctica y progresiva. Entonces, no hallaba yo ahorita que estaba dándole el repaso, dije, ¿cómo le, no encontraba un ejemplo? Pensé en poner, por decir, una esponjita en agua y ver cómo se absorbía toda, pero no encontré un ejemplo para hacérselos más visual, que es práctica y progresiva. O sea, fíjense, totalmente somos santificados en Cristo Jesús, justificados por gracia, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pero desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, es progresiva la santidad. Sí, sí, ¿me entienden? Somos santos en Él, que nos representa con Dios, nos representa con el Padre, pero nuestro caminar cristiano es un constante, vamos progresivamente santificándonos. Mire, bueno, aquí está el ejemplo, pues ya hay uno. Em, los discípulos anduvieron 3 años con él y todavía, o sea, después de que anduvieron los 3 años, no pudieron orar la última hora. No pudieron orar una hora y huyeron todos con excepción de Pedro, que estaba de lejos, allá de lejos viendo. ¿Y qué? Y le negó, o sea, le traicionó. O sea, y todos ellos, durante los 3 años, algunos de ellos dijeron, no, manda fuego a esa ciudad que no nos recibieron, ¿se acuerdan? Y luego Pedro acá cortando la oreja al centurión o sea, durante los 3 años, estando ahí, o sea, con nuestro Señor Jesucristo, palpándolo así, tocándolo, abrazándolo, besándolo, estando con él dormidos todos ahí en la barca, o quizás muy apretaditos cuando salían a orar de madrugada, o sea, pudieron sentir la unción del santo, él fue ungido, él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sin embargo, no podemos decir que en esos 3 años eran unos total santos, no, se equivocaban mucho. Fue hasta que el Señor Jesucristo se fue que nuestro Dios o sea, Jesús deja el consolador y es el que nos ayuda. Es el que nos ayuda, es el que a través de la palabra y también con el push, yo le digo el push del Espíritu Santo, como que Él es el que nos levanta de madrugada, ¿verdad? Ay, son apenas las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, pero es que hay necesidad y tenemos que orar, o a leer. Bueno, pues no tengo ganas de leer, pero nos push a orar Él mismo, impulsa nuestro espíritu a estar leyendo. ¿Y por qué? Porque es a través de la escritura, a través de la oración, que es en la santidad, que dice
Juan 17, no me acuerdo del versículo, a lo mejor es el 14, donde dice, santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Entonces la palabra nos va santificando todos los días, porque nosotros todos los días tenemos batallas, pero por eso es progresivo. Antes, vamos a decir, 10 años para atrás, 15 años para atrás, pues yo todavía era colérica, todavía era malhumorada, no de doble ánimo, pero todavía, o sea, no tenía esa templanza de decir, no, vamos a orar, hermana, vamos, todo bien paciente como ahorita, todo bien, ¿no? Todo, toma mucho para que yo me enoje, pero sí me puedo enojar, ¿eh? Sí me puedo enojar. Entonces, pero te fijas, es ya cuando ya estás más grande, vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo. Aquí hay hermanos a lo mejor un poquito más grandes que yo, a lo mejor estamos de la misma edad, no es que yo me conservo más mejor, pero lo que quiero decir es que ya somos más pacientes. Ya llegaron los nietos, somos más pacientes. La paciencia que no tuvimos con nuestros hijos, somos más pacientes con los nietos. Entonces, se fijan, y creo que sí lo podemos, yo creo que todos nosotros podemos decir, yo he madurado más que lo que era hace 3 años o hace 5 años. He crecido en escritura, he crecido en palabra, he crecido espiritualmente, y díganme si no, todos hemos crecido. Imagínense cuánta sabiduría no vamos a tener cuando lleguemos a los 100 años, o los 70, o los 75, porque ya o sea, esa consagración va siendo progresiva y nos vamos haciendo más sabios, bien bonito. Ok, dice, la siguiente es una declaración con respecto a la enseñanza referente a la segunda obra precisa o definida. Estoy en el punto 4.2.1 relativa a posición en Cristo e instantánea. Entonces dice, segunda obra precisa o definida de gracia, formulada por una persona que enseñó esa doctrina durante muchos años. No, me voy a esquipear todo esto y me voy a pasar a la siguiente página donde dice la definición procedente. Dice, la definición procedente nos enseña que una persona puede ser salva o justificada sin ser santificada. Esta teoría, sin embargo, es contraria a lo que nos enseña el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo se dirigía a todos los creyentes denominándolos santos, literalmente santificados, y en calidad ya de santificados. A ver, ¿a quién le di 1 Corintios 2? No, 1, verso Amén, 2. pastora. Amén, Adelante. amén. Amén, Dios María. Amén. Continuamos con su palabra bendecida. Amén. A la Amén. iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y el 3 continúa diciendo que gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y paso creo que al 6:11, ¿no? Amén. O sea, Continúo con el en 6:11. 3:1 y luego en el capítulo 5 va a leer el verso 1, verso 2, verso 7 y verso 8. No, me toca el 11. ¿Dónde? Ah, 6:11, sí, adelante. Primera de Perdón. Corintios 6:11. Sí. Amén, amén. Continúo con la palabra bendecida. Amén. Y en Amén. esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Excelente. Dice, sin embargo, la misma carta fue escrita para corregir a esos creyentes debido a la carnalidad y hasta pecado manifiesto. Ahora sí, ¿a quién le tocó? A Helmer. 1 Corintios 3:1, y ahí van a ser varios Amén, versículos. pastor. Adelante. Amén, gloria al Señor. La palabra de Dios dice, Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dime paso a capítulo 5 de Primera de Corintios, dice la palabra, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2, y vosotros estáis envanecidos, no beberéis, más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros
el que cometió tal acción. Al 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis vuestra masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aleluya. Gracias, pastor. Entonces, la iglesia, fíjense, ahí les da un consejito para los que van a servir mejor en sus iglesias. No necesariamente quiere decir que yo quisiera que todos tengan el llamado, ¿verdad? O sea, que cuando ya termine el año, que ustedes puedan decir, durante este año yo entendí que Dios me está llamando a maestra o a maestro o a pastor. Quisiera que todos fueran pastores, ¿verdad? O este evangelista o lo que sea que Dios los llame, pero es que hay mucha necesidad de estos llamados. O sea, el llamado ahí está, que ustedes realicen y a lo mejor van a decir, bueno, siento que Dios me está llamando, pero a lo mejor va a decir usted, o es que le da temor, a lo mejor no es mi tiempo, no, no sé qué excusa va a poner, ojalá que no, sino que emprenda un tiempo, que emprenda un tiempo de oración y de confirmación de parte de Dios y que Dios vaya abriendo esas puertas, que Dios vaya acomodando todas las cosas porque sí se necesita. La Biblia dice que, que o sea, hay mucho trabajo en la obra, pero no hay casi obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Entonces dice este consejito que le da aquí Pablo, dice, la iglesia debe aplicar la disciplina cuando existe pecado evidente entre sus miembros. Dice, al pasar por alto tales pecados, la iglesia puede llegar a estar polarizada y paralizada, se pone neutral y no puede caminar. O sea, no nos vamos, a Dios no lo vamos a engañar. Tenemos que, o sea, como nosotros como pastores, sea que usted esté llamado para pastor o para maestro, tenemos que enseñar y que no quede de nosotros que la iglesia está polarizada, neutralizada o paralizada, que usted ya hizo su parte, decirle, o sea, con todo el amor del mundo, porque, pero de todos modos pecado es pecado, así como le llegó este Natán a David, ¿verdad? O sea, le llegó con la parábola. Pero mire, es que estas personas aquí en Corinto, todos sabemos ya que Corinto está, o sea, tenían todos los dones, tenían todo, ellos, todo, pero era un desorden tremendo. Y tuvo que mandarles una carta, Pablo, para decirles que tiene que disciplinar a este joven que anda con la mujer de su papá. Entonces dicen, al pasar por alto tales pecados, la iglesia puede llegar a estar polarizada y paralizada. En la iglesia de Corinto existía un pecado específico pero los creyentes no habían tomado pasos para enfrentarlo. En este caso, un hombre tenía una relación pecaminosa con su madre o madrastra y los miembros de la iglesia dejaron que continuara. Pablo les dijo que tenían la responsabilidad de mantener en práctica las normas de moralidad encontradas en los mandamientos de Dios. Dios nos dice que no juzguemos a otros, pero también nos dice que no toleremos pecados evidentes. Siempre nos podemos ir las cartas de las iglesias en Apocalipsis en el capítulo 1, 2 y 3. Entonces dice, ya que permitir que dichos pecados queden impunes tendrá un efecto peligroso en los demás creyentes, porque una vez que se empieza a mover algo así, nosotros no hacemos nada como líderes, como autoridad, se empieza a desparramar. El pecado es como una manzanita que ya tiene una podrida, empieza a afectar las otras manzanitas y lo más triste es o sea, la misma pudrición, o sea, el mismo pecado. Ya no nomás, si hubieran dejado permitido esto, ya no nomás este muchacho con su madrastra, pero otro tipo de adulterios. O sea, fíjate, es como un tipo de incesto este, pero es un pecado porque es la mujer de su papá. Pero similar, hubiera sido más pecados de este tipo. Entonces dice, aquí fíjese lo que le dice Pablo, o sea, dice, entregárselo a Satanás significa excluirlo de la comunidad de los creyentes, sin el apoyo espiritual de los cristianos. Este hombre quedaría solo con su pecado y con Satanás. Quizás esto lo motivaría a arrepentirse para destrucción de la carne, manifiesta la esperanza de que dicha medida lo llevaría a Dios y destruiría su naturaleza pecaminosa por medio del arrepentimiento, y el abandono del pecado.
hay mucha, ahorita le damos gracias a Dios, ¿verdad? Hay mucha consejería, hay mucho, podemos estar orando, ministrando. Si tuviéramos un caso como este, estar ministrando a la persona y hacerle saber por medio de la palabra el gran error y el gran pecado en el que está. No nos podemos quedar callados, no podemos, o sea, hacer lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto. O tenemos que mantener, porque ese es nuestro trabajo como pastores y como maestros. ¿Qué le vamos a presentar a Cristo? ¿Una iglesia manchada? Porque no nos atrevimos a decirle al hermano que estaba, vamos a decir, extrayendo de la ofrenda o estaba adulterando y estaba en el área de la música o cualquier área. Ya muchos, hay mucho ministerio y y muchos diferentes pecados. Entonces necesitamos a hablar de esto. Bueno, ahorita pues ustedes están aprendiendo, pero a lo que voy con esto es de que ustedes que van a tener un llamado, quizás a futuro, ¿verdad? Que Dios les vaya abriendo puertas, que ustedes vayan tomándolo aquí en la cabeza, sí, sí, Dios me habló, Dios me dijo, o se va enfocando, o sea, es como un Rubik Cube, como un cuadrito de esos de Rubik que Dios va acomodando las cosas y luego va realizando que Dios te está llamando para algo o igual para servir mejor. Algunas hermanas y hermanos me estaban preguntando acerca del proyecto de incubadora. Todos los que son pastores y que ya tienen su iglesia no tienen que hacerlo, pero si lo quieren hacer, bienvenidos. Y los que no son pastores, pero son ministros, son líderes, son ovejitas, lo que sea, todos tienen que hacerlo, pequeño, grande, como sea, y luego las 100 hojas, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso ya ustedes están buscando ya una visión aquí, ya están buscando una visión de una iglesia. Entonces ya está, más bien ya está una preparación. Por eso es muy importante, este es un trabajo, es un proyecto que todos, con excepción de los que ya son pastores y tienen su iglesia, lo tienen que hacer. Ok, continuamos con lo del libro. Dice. Entonces ya habíamos leído 1 Corintios 3 hasta el 8, dice, eran santos y santificados en Cristo, pero algunos de ellos estaban lejos de serlo en su vida cotidiana. Habían sido llamados a ser santos, pero no caminaban dignos de la vocación a la cual habían sido llamados. Según el Nuevo Testamento, hay un aspecto en el cual la santificación es simultánea con la justificación, y este es el, el párrafo que me gustó de estas páginas, práctica y progresiva, dice, pero ¿consiste la santificación solo en dar o proporcionar la posición de santos? No, puesto que esa separación inicial es el comienzo de una vida progresiva de santificación, lo que les decía ahorita. Todos los creyentes están separados para Dios en Jesucristo, y de esta separación nace la responsabilidad de vivir para Cristo. Esta separación debe seguirse diariamente y el creyente debe procurar ser cada día más semejante a Cristo. La santificación es la obra de la gracia gratuita de Dios, por la cual nuestro ser todo es renovado según la imagen de Dios y capacitado más y más para morir al pecado. Es que Dios nos va dando la fortaleza, Dios nos va dando la fuerza. Ustedes no saben, o a lo mejor sí saben, pero déjenme les digo, el Espíritu Santo es poderoso. O sea, el Espíritu Santo es de Dios, es Dios. Es Jesucristo. Él es poderoso en nuestra vida. Y ustedes nada más tienen que orarle a Dios, Señor, yo necesito tu ayuda y Él se las va a dar. Yo lo he experimentado una y mil veces, porque la tentación está a la puerta y porque la batalla es de todos los días. Todos los días tenemos que ponernos a la par con Dios y ponernos esa armadura, Señor. Yo necesito tu ayuda para vencer esto o aquello o lo otro. Y todos los días, y cuando ya no batallamos con una cosa, viene otra y viene otra. Mire, yo le voy a decir, le voy a ser sincero como lo que yo batallo ahorita. A nosotros nos quitan de ver los nietitos, los únicos nietos que tenemos de mi hija, que en paz descanse. La muchacha, pues, es madrastra, ¿verdad? Es la muchacha que no los quiere. Es típico madrastra malvada como las de los cuentos. Entonces, fíjese los castigos que les da a mis nietos. Les dice a mis nietos, porque les dijimos, ¿por qué no vinieron de las 2 semanas pasadas el fin de semana? Es porque en Jánica dice que si estamos bajos en las calificaciones, nuestro castigo es no verte.
y no ver a Leslie, mi hija. Entonces digo yo, qué, o sea, qué madre, o bueno, pues madrastra sí, pero dices tú, ¿qué mamá le da un castigo a los hijos de que no vean a su abuelita? ¿Sabe cómo? Entonces, esa es una batalla. Cuando mis nietos me dicen eso, y ustedes que me conocen, que pues vean en lo que poquito que me conocen, pues como buen corazón y bien tocada y del Espíritu Santo y todo, pero cuando se llega a una injusticia así, usted no sabe con lo, o sea, el otro día tuve que entrar a la clase porque fue en viernes, el viernes pasado, pero le digo a mi esposo, antes de entrar a la clase, yo necesito que orar, que tengo ese sentimiento de coraje por la injusticia de que sufres de no ver a tus nietos. Entonces, eso es con lo que yo batallo, que mire, esa muchachita yo me la he tratado de ganar, se llega el cumpleaños de ella, le mando regalos, le mando dinero, voy hasta su casa. No, nos hemos humillado, mi hija y yo, para que nos deje verlo. Una vez nos dejó los 7 meses sin ver los nietos. Y ustedes no saben el sufrir, pero esa es mi batalla. Y yo tengo que seguirle dando testimonio a esta muchachita de que nosotros somos de Cristo en mi diario vivir, en toda mi manera de vivir. Ella un día me dijo que nosotros les estábamos inculcando a los niños, quién sabe qué, puras mentiras, ¿sabe cómo? Y yo le dije, no, jamás, nosotros somos una familia decente. Yo en mi Facebook jamás vas a ver, porque yo sí puedo ver en el de ella que ella ataca a mi hija, me ataca a mí, ataca a mi hijo. Jamás le dije un día, le dije, jamás has visto en mi Facebook que nosotros te tratemos de esa manera. Hemos sido una familia muy fina. ¿Por qué? Porque yo nunca quiero una represalia de que si tú estás enojada conmigo, mis nietos la vayan a llevar. Entonces, fija, y así como yo tengo mi batalla, que la venzo todos los viernes, o sea, si no los dejan venir, yo tengo que vencer eso y tener paz, dar la clase en la noche. Ese día, el viernes pasado, estaba lastimada porque gracias a Dios ya vinieron y los pude ver, pero cuando me dijo eso mi nieto, ay, me dio tanto sentimiento y ¿sabe qué? Impotencia. Pero me decía mi hija, mami, solamente orémosle a Dios y ten paz. Y ya oré antes de entrar a la clase y gracias a Dios se me fue aquello, pero son batallas. Entonces yo le pido a Dios que no llegue al punto donde ella, ni que yo haga esa raíz de amargura con ella, porque estoy orando por ella y por el papá de los niños, que él sí conoce a Dios, la muchachita no. Entonces, le digo al Señor que un día ella te pueda conocer, porque la muchachita sí es malvada, malvada, malvada. Y fíjese, y no los dejó venir porque estaban castigados. Pero a la nietecito, a mi nietito, a Isaíta, le dije, bueno, ¿y qué hiciste? Dijo, no, a mí sí me dejaron ir con mis amiguitos a quedarme en otra casa. O sea, sí, fija, con extraños, o sea, le digo, ¿por qué te dejan ir a quedarte en otras casas? A mí me da mucho temor que los dejen salir así, porque no sabes qué personas van a estar allá y no los vayan a tocar de una manera indecente o mala o algo. Yo siempre, mi hija y yo siempre estamos dándoles esos consejos, consejos, consejos. No dejes que nadie te toque, llámanos, yo vamos y te levantamos. Bueno, esa es mi batalla. Pero así como tengo mis batallas, ustedes tienen las suyas, quizás en diferente, pues claro, en diferente manera, pero tenemos que vencer, porque ese es el testimonio, o sea, que nuestro diario vivir sea un testimonio hermoso para la gente. Tengo que vencer eso y ustedes en lo de ustedes, quizás en el trabajo los agobia el patrón, o quizás en la escuela, quizás una persona next to you enseguida de ti, quizás el vecino te echa la basura, o sea, no, como acá también yo también lucho también con la vecina de enfrente que para todo se quita. No pueden salir mis perritas porque le habla al policía de perros. ¡Fum! Ahí viene viene y toca la puerta y sale mi hijo. Mi hijo tiene carácter fuerte, mi hijo. Y luego, y luego le dice Damián, pues nomás fueron al baño. Y luego dice el policía, sí, pero van al baño del zacate de enfrente. Y yo, pues bueno, está mi esposo arreglando el patio, está haciendo eso, pero luchas que tengo con mis vecinos también por mis perritos así chiquititos. Bueno, sigamos con eso. Aquí me quedé. Dice, la santificación es tanto absoluta como progresiva. Dice yo pasado por eso, qué chulo. Dice, absoluta en el sentido de que se trata de una obra hecha de una vez para siempre. Ahora sí, Moisés, Hebreos 10:14. Amén. Dice, dice así la palabra de Dios, Hebreo 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. Sí. Le- Eh, el otro texto de una vez, pastora, para que lo lea mi esposa. sí, léalo de una vez, 2 capítulos después. Buenas noches. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no, qué bonito ese. Qué bonito, pero qué tremendo. Seguir la paz con todos y que cuando los hermanos nos echan pleito, ¿se van a quedar o se van a ir? Dice, ¿cómo dice? ¿Cómo hay un TikTok que dice, cómo que dice que platican pero no juzgan, no juzgamos, pero no me acuerdo cuál es la primera palabra. ¿Se acuerdan ustedes? Ah, te lo digo, pero no me juzgues. Y luego ya le dice, no, pues es que cuando te hice el almuerzo, Escuchamos, pero le no dice, juzgamos. ¿cómo dice? Escuchamos, pero no juzgamos. Escuchamos pero no juzgamos, así vamos a estar. Pues sí, así estamos. Ok, entonces ya leyó el hermano eso y sí, perfeccionar su consagración limpiándose de toda inmundicia. Léame 2 Corintios 7:1, a ver quién lo tiene. No lo apunté. A ver, Eva, si lo tienes tú, 2 Corintios 7:1, porque Amén, no sé quién, pastora. ajá, no sé quién le tocó. Segunda de Corintios. Amén, amén. Dice la palabra, así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bonito leíste ahora, Eva. ¿Qué pasó? ¿Te pusiste a practicar en tu casa? Respire profundo, pastor. Cuenta, está bien, no te crees. Ok, ahí está. Excelente. Dice, la santificación está relacionada con la posición y es práctica. Se dice que está relacionada con la posición, puesto que es primordialmente un cambio de posición por el cual el pecador corrompido es cambiado a un adorador. Dice, a un adorador santo, y es práctica en el sentido que demanda una vida justa. La santificación en lo que a posición respecta es indicada por el hecho de que el apóstol Pablo se dirige a todos los corintios denominándolos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A ver, 1 Corintios 1:2, ¿a quién le tocó? Ay, no. Amén. Despierta. Amén. Amén. Primera de Corintios 1:2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Amén, hermosa. ¿Y el hermano está por ahí? 1 Corintios 3:3. Amén, amén, pastora. Amén. Lo leo bajo la bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice así, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén, gracias, mijo. Dice, lo cual significaba que su condición presente no se elevaba a la altura de su posición que les había sido dada por Dios. De ahí que sean exhortados a limpiarse de toda inmundicia y perfeccionar su consagración. Es que los corintios lo tenían todo y ya habían sido justificados. Ahí estaba la gracia de Dios en su vida, pero seguían actuando carnales. O sea, tenían todo, pero no, era un reburujo, a mí me tocó estar en una iglesia algo parecida a la de los corintios. El pastor era muy joven porque esto hace como unos 15 años. Entonces, pero miren, les voy a decir cómo estuvo ahí. Hay cuenta que, pues ya saben, como yo predico más como un estudio, como tipo estudio, entonces llevo el estudio que llevo y bueno, ya alguien me ayuda también a ministrar y bueno, pues hace ya varios años de esto. Entonces, pues se desata ahí el Espíritu Santo, ¿ah? Pues el Espíritu Santo quiere ser todo ordenado, pero la gente estaba bien desordenada. Mire, las hermanas caían así para atrás solas. Yo estaba acá orando
como debe de orar así tranquilona. Y luego las hermanas caían para atrás, las faldas iban volando, quién sabe hasta dónde, y luego unos con los pies arriba de los otros. Era un reburujo. Y yo le dije al pastor, ustedes están como los de Corintios, cantaron los dos, estaban hablando en lenguas, había profecía, donde ciencia, estaban discerniendo las lenguas, bien bonito estaba, pero el desorden se miraba mal. Todo por el piso no se podía ni caminar. Entonces le dije, hermano, pues tiene que haber un orden. La gente de afuera, toda la visita que tuviste, pues nomás están así asombrados, así como asustados. Y luego, pues como bien jovencito el muchacho. Dijo, hermana, échenos la mano. Y sí, yo fui a darles un estudio acerca de los dones y se compuso. Se compuso. De hecho, uno de los muchachos que estaba ahí ahora es estudiante en la clase de Texas, México. Pero él ya tiene de pastor, pero nunca había, así como algunos de ustedes que nunca había agarrado una licenciatura o algo así. Está bien contento el hermano. Pero a mí me tocó una iglesia así, parecía, no más que en ese sentido. Y era algo tan fácil de arreglar que, Dios es un Dios de orden, de excelencia, eh, no es así de un desorden así. Y pues menos como el Corintios que sí había pecado. Entonces dice. Ya leímos 1 Corintios 3:3, lo cual significaba que su condición presente no se elevaba a la altura de su posición que les había sido dada por Dios. De ahí que sean exhortados a limpiarse de toda inmundicia y perfeccionar su congregación. Los dos aspectos de santificación quedan denotados en virtud de que aquellos a quienes se les escribe denominándoseles santificados y santos. Pastor, 1 Pedro 1:2, no sé quién le tocó, creo que era usted, Pastor Alex, o a quién más. Bueno, el A primero mí que me me lo busque. toca 2 Corintios No. 7:1 me toca a mí. Ok, alguien búsqueme pues, 1 Pedro 1:2. Le tocaba al hermano. Tú la tienes, Ayari. A ver, léala. Dice así, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro. Sí, primera de Pedro 1:12. Ok, voy a detener un poquitín ahí. A ver si elegido según la presencia. Miren, ¿se fijaron la palabra? Es la palabra que te dio tu Biblia. Presencia. Ajá. Elegido según la presencia. Vamos a ver qué quiere decir presencia. La presencia divina es el conocimiento que Dios tiene de su propio propósito eterno en aquellos casos donde el propósito eterno de redención de Dios se escucha mucho ruido. Lo leo otra vez. Dice, la presencia divina, conocimiento que Dios tiene en su propio propósito eterno en aquellos casos donde el propósito eterno de redención de Dios por medio de Cristo se presenta como un misterio que Dios conoce y que se lo puede ser conocido y que solo puede ser conocido por el hombre cuando a Dios le place revelarlo. A ver, alguien búsqueme Efesios 1:9. Efesios, vamos a ir para atrás un poquitín. Efesios 6:9 dice, Amén, pastor. adelante, sí, adelante. Efesios 1:9, Sí. dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Sí, o sea que Dios no nos estaba ocultando intencionalmente el misterio de su voluntad, sino que su plan para el mundo no estuvo claro hasta que Cristo resucitó. Todo aquello que era un misterio fue hasta que Él resucita, entonces ya todos se entienden y todo lo que se les había sido enseñado y todas las profecías que venían dándose a través de los siglos y los siglos, como la de Isaías, ¿verdad? Y muchas desde Génesis 3:15. Entonces es cuando dices tú, wow, aquí se me quita toda la vela. Entonces dice, sino que su plan para el mundo no estuvo claro hasta que Cristo resucitó. Su propósito al enviar a Cristo era unir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo y establecer a Cristo como la cabeza
Mucha gente aún no entiende el plan de Dios. A su debido tiempo, Dios nos reunirá para que estemos en Él, amén, con Él para siempre y entonces todo el mundo entenderá. Ese día todos nos inclinaremos ante el Señor Jesús, unos porque lo amamos y otros porque le temen. Pero ahí mismo, ese es Efesios 1, leí el 11. Ok, déjame ver qué tengo aquí. Ok, leamos primera de Pedro 2:5. Ah, ¿le tocó a alguien? Amén, pastora. Adelante. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Las vivas certificados como que es espiritual. Ok, ok. Muy bien. Dice, entonces, dice, son exhortados a ser santos. Y luego otra vez leemos primera de Pedro 1:15. Ese es el que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Damos la vuelta a la página. Ahora son las 9:18. A ver si terminamos este. No, no lo vamos a terminar, pero vamos a avanzar. Ok, vamos a designar versículos para los que no leyeron. Colosenses 3:3, Fiorella, Miriam, está disponible. Ok, Amén, pastora, buenas noches. buenas noches, mija. Colosenses 3:3, ok. Está bien. Luego, también te vas a pasar a Colosenses 3:5. O sea, te va a tocar el versículo 3, versículo 5, versículo 9. Y te quedas ahí mismo y ahorita que te diga me lees 3:8, un versículo antes del 9. ¿A alguien más le voy a pedir Efesios 4:22 al pastor Freddy Aucasi? Efesios 4:22 sí está disponible con su Biblia. Amén, amén. Amén. Ok, Efesios 4:22. Y a Juan Carlos. Amén, pastora. Amén. Ok, Juan Carlos. Hebreos 13:12. Pero fíjate todos los que te van a tocar, Juan Carlos. Hoy te vas a llevar la par. Hebreos 13:12. Y luego te vas a pasar, apúntalos. Hebreos 10:10. Hebreos 10:14. Hasta ahí. Van a ser 3 versículos. Y al hermano, ¿qué más tenemos por aquí que no le... Juan Bautista ya leyó, ¿no, verdad? Amén. Primera de Juan 1:7. No estoy apuntando a quién se los estoy designando, ¿ok? Pastora, ¿dijo Juan Bautista o Juan el apóstol, no sé. Raúl, no, no se crea. Sí, Juan Bautista. tanto? Eh, ¿Qué me pero dijo, pastora? ¿Puede repetir? sí, seguro que sí. Hebreos 13:12, para que Amén. apunte. Hebreos 10:10. Hebreos 10 se va a ir al 14 también. Hasta ahí. Son 1, 2, 3. 3 versículos. 3 verses. ¿A quién le di primera de Juan? 1:7. ¿O todavía no encontraba a nadie? Amén, pastora, yo lo leo. Ok, Primero Juan ahí 1. igual. Sí, guárdenlo ahí. Ahorita se lo pongo a leerlo. Hebreos 2:11. Martín Rafael Rodríguez. Bien, hasta acá los oímos platicar. Sabemos todo lo que pasa en esa casa. Ok. Ok, Pastor Martín no está disponible. Pastor Armando Clavo, Hebreos 2:11. Amén. Excelente. Hebreos, ¿cuánto? 2, verso 11. 2:11. Ok. Eh, Pastor, y quiero agradecerle por el discurso que dio anoche, se me hizo bien bonito.
Primera de Juan 1:7, Pastor Ramón, si está disponible con la Biblia. Amén, pastora. Buenas noches. ¿Qué Buenas versículo noches. me dijo? Es Primera de Juan 1:7 Amén, pastora. y también me va a leer Primera de Juan 1:9. Yo le digo cuándo. Ahora sí, primero, ¿a quién más? A ver, quién, levante la mano o díganme a alguien que no ha leído. Ofelia, Ofelia Llovera. Amén, amén, amén. Ok, reina, Primera de Corintios 6:11. Ese. Y Karina Vázquez, Segunda de Primera de Tesalonicenses Corintios 1:11, ¿no? Primera de 6:11. Corintios. Amén, Sí, amén. 6:11. Y Karina, ¿está disponible con la Biblia? Amén, pastora. Ok, entonces usted me lee Segunda de Tesalonicenses 2:13. Amén. Aquí dice alguien que dice July, julio o Julie. Oh, perdón, estaba pensando que era el mes de julio. De Julie o Julie. Ella, Primera de Pedro Amén, 1. pastora. Gracias, mija, por contestar. Primera de Pedro 1, verso 1 y 2. Amén, pastora. Ok. ¿Hay otra página o esta es toda la página que hay? Ya se acabaron. Ah, falta Ana. Ana Montañez o Ana algo. No la estoy mirando. Pero apenas la vi y desapareció. Como que sabía que le iba a decir algo. Hermana Ana, ¿dónde está? Cintia. Pastora, primera de Pedro. Ajá, Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Amén, amén. ¿Esto eres Ana o Julie? Julie, pastora. Ah, ok, ok. Ahora sí, Cintia Lilian, le voy a dar Romanos 15:16. Vamos a darle ya con estos, pues en lo que. Y ahorita damos otra vez la vuelta a mero arriba con los hermanos que. Eva, ¿tú no has leído? Sí, ya leíste uno, ¿verdad? Estás que te mueres por leer, ¿verdad? Ahorita te voy a dar 10, no te creas. Vamos pues a darles. Entonces ahí arriba dice, empezamos, dice, los que están muertos al pecado. Ok, Fiorella, Colosenses 3:3, mija. Amén, pastora. Adelante. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Excelente, dice eso. Dice que son exhortados a mortificar, o sea, a hacer morir sus miembros pecaminosos. Y también léeme Colosenses 3:5. Amén. Haced morir, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén, Amén. pastora. Y también, mija, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén, De una, pastora. de una vez léeme Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Excelente. Ahora sí, ¿a quién le tocó Efesios 4:22? Amén, pastora, buenas noches. Adelante. Amén. Dice, en el nombre de Jesús dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pastor, ¿usted es el pastor que Pastor Felipe. es como líder, mi líder de unos pastores o algo así? De la asociación AIP. Sí, ya me acordé cuál es usted. Dios lo bendiga, Dios pastor. Sí, sí lo le mire. bendiga, pastor. Dios le bendiga, sí. Muy bien. Dice, los medios divinos de la santificación, los medios divinamente señalados por Dios para la santificación son la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios.
El primero proporciona, en primer lugar, una santificación absoluta y en lo que a posición respecta es la obra consumada que proporciona al penitente una posición perfecta con relación a Dios. El segundo es interno y afecta la transformación de la naturaleza del creyente. El tercero es externo y práctico, se refiere a la conducta práctica del creyente. Quizás ustedes ya quisieran subrayar o hacer notita del uno, 2 y del 3. Dice, de manera entonces que Dios ha hecho provisión o tomado medidas tanto para la santificación externa como para la interna. Y la sangre de Cristo, veamos punto por punto, ¿ve? Que van a ser la sangre, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dice, eterna, absoluta, posicional. ¿A quién le di Hebreos 13:12? Amén, pastora. Adelante. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ujú. ¿Y 10:10? Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el 14, Sí, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. excelente. Ahora sí, primera de Juan 1:7. Amén, pastora. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Excelente, amén. Dice, ¿en qué sentido es una persona santificada por la sangre de Cristo? Como resultado de la obra consumada de Cristo, el penitente es cambiado de un pecador corrompido a un adorador santo. La santificación es el resultado de esa obra maravillosa realizada por el Hijo de Dios cuando se ofreció a sí mismo para quitar el pecado por medio de su sacrificio en el Calvario. En virtud de ese sacrificio, el creyente ha sido para siempre apartado para Dios. Su conciencia es limpiada y él mismo es transformado de un pecador inmundo o impuro en un adorador santo, unido en permanente comunión con el Señor Jesucristo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. ¿A quién le di Hebreos 2:11? Amén, pastora. Amén. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Perdí mi Zoom. Ay, ay, así. Ok, gracias, pastor. Ok, dice, el que haya también un aspecto progresivo o continuado de la santificación por la sangre es insinuado o indicado en 1 Juan 1:7. ¿Me pueden leer 1 Juan 1:7? Que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Amén. Ajá. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Dice, para que haya comunión entre un Dios santo y el hombre, debe haber necesariamente una provisión para remover el pecado que es una barrera para esa comunión, puesto que hasta el hombre mejor es imperfecto. O el hombre mejor, sí, es imperfecto. Cuando el profeta Isaías recibió su visión de la santidad de Dios, fue conmovido por la conciencia de su propia impiedad o maldad y no se encontraba en condición alguna de oír el mensaje de Dios hasta que un carbón o brasa del altar hubo limpiado sus labios. La conciencia del pecado empaña la comunión con Dios, la confesión y la fe en el eterno sacrificio de Cristo quita la barrera. ¿Tienen 1 Juan 1:9? ¿Ven? Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Les digo una pequeña anécdota que le pasó a mi hija Leslie. Nosotros vivimos aquí en Fort Stockton y aún ahora está otro pueblo que se llama Alpine. Entonces, pues Leslie tenía ya un ratillo, un poquito como unos meses que había salido del instituto acá de Cristo para las Naciones. Y Leslie había empezado a escuchar música mundana. Pues resulta que allá en Alpine
estaba quedándose una sobrina con una hermana mía. Entonces, no sé por qué, pero ella tuvo mucho miedo en la noche, algo se estaba manifestando en el cuarto de ella, donde se queda con mi otra hermana. Y pues por alguna razón no le dijo a mi hermana, ella me habló a mí, pues yo estaba dormida, le habló a su mamá, tampoco contestó, y la única que estaba despierta o que logró escuchar el teléfono era Leslie. Entonces le dijo, Leslie, tengo mucho miedo, quisiera que oraras por mí. Pero Leslie había estado escuchando música mundana, usted sabe, quién sabe qué estaba oyendo. Pero Leli nos platica y pues hasta nos dio risa, pero pues bueno, es lo que hizo ella. Dice que antes de orar por mi sobrina se puso y oró con Dios y le dijo, Señor, perdóname porque he estado escuchando toda esta música y ahora yo sé que me necesitas para orar por mi primita. Y fíjese que oró y la muchachita fue libre de ese temor que tenía. Entonces se fija, lo mismo que le pasó a Isaías, o sea, no soy digno porque soy de labios impuros. O sea, así como está impuro en nuestros labios, también nuestros ojos, como Job, ¿verdad? Pudieran, o sea, él no quería ver nada, pero pueden ser impuros también de que andas viendo donde no debes y lo que no debes. O igual nuestros oídos, como Leslie, ¿verdad? Que estaba escuchando la música, pues mundana, pero en ese momento el Señor le dio la gracia, como le perdona, y ella se pone a orar por la sobrinita. Y la ministra, pues por un ratillo ahí, un rato, pues ya al siguiente día nos platicó y pero a mí me daba risa, le digo, ¿en serio, mija? Y dice, sí, mami, pues, ¿cómo iba a orar por ella si yo sabía que había estado escuchando música mundana? Sí, mira, pero qué lindo cuando tú te presentas ante Dios y te sinceras con él. Ella sabe, Dios ya sabe, pero ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Sabe cómo? Entonces, eso es un bonito ejemplo de que se puso a cuentas con el Señor. Ok, dice el Espíritu Santo, santificación interna. Aquí le di 1 Corintios 6:11. Amén, amén, pastora. Buenas noches. Buenas noches, adelante. En la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ahí está. Todos los versículos que estamos leyendo nos afirman, nos confirman, nos reafirman acerca de esto, ¿verdad? De la santificación. Entonces, ¿a quién le di 2 de Tesalonicenses 2:13? Amén, pastor, a mí, a Karina Vázquez. Sí, adelante, Karina. Amén, pastor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Gracias, hermana. Pastor Alex, le encargo que lea Sí. tantito por mí. Voy a despedir a mi esposo. Ahí vengo, ¿eh? Gracias, pastor. Toca ahí todos estamos en el Espíritu Santo y no he asignado versículos, pero no me toma mucho, unos minutitos, pero ahí vengo, ¿eh? Ok, ok, pastor. Amén. Bueno, seguimos, mis amados, en el nombre de Jesús. Bien, vamos a delegar porque aquí están los versículos bíblicos. 1 Corintios 6:11. A ver, Pastor Alfred, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Juan Carlos Huachaca. Pastor, ya leí 2 Tesalonicenses 2:13. ¿Ya leímos? Sí, ahorita Pastor, acabo de yo leer. también el de 1 Corintios 6:11 ya se leyó. Ok, ok, ok. Amén, amén, amén. Falta Gloria a Dios. Romanos 15:17, 15:16. Ya, hermano Ofelia, Primera de ya, Pedro, léalo. primera de Pedro, primera de Pedro falta también. Primera de Pedro y Romanos. Primera de Pedro, Amén, hermana pastor. Ofelia. Yo lo tengo. Amén, amén.
Romanos 15:17. 16. 16 dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Amén, gracias. Bien, en estos pasajes, la santificación por medio del Espíritu Santo es considerada como el comienzo de la obra de Dios en el alma del hombre, llevándolo ¿a dónde? Al conocimiento pleno ¿de qué? De la justificación mediante el rociamiento Medio de la sangre. 500. Así como el espíritu se movía sobre el caos primitivo, que eso está en Génesis 1:2, y fue seguido por la palabra o verbo divino que trajo, ¿qué? Le trajo el Orden. orden. Así también el Espíritu de También el Dios Espíritu. cobija o fecunda el alma regenerada, preparándola ¿para qué? Para recibir la luz y la vida de De Dios. Dios. Vamos a ver 2 Corintios 4:6, por favor. A ver quién lo tiene rápido. Le dice amén. Los que son veloces con abriendo Biblia. Amén. Amén. Amén, Dice pastor. la palabra de Dios, porque Dios que mandó de las tinieblas, de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Es aquel que nos iluminó. Así también el Espíritu Santo, que cuando vino, dice la palabra, donde había un desorden, él trajo orden. Y donde hay luz, hay orden. Bendito sea el Señor. Así que mis amados, ya saben que momento cuando si estamos desordenados, porque nos falta la luz. Amén. El capítulo 10 de Hechos nos proporciona oportunidades concretas de santificación. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Así que durante los primeros años de la iglesia, la evangelización de los gentiles fue demorada, y vamos a verlo por qué, puesto que muchos de los cristianos judíos consideraban inmundos a quienes, a los gentiles, así que había una guerra en ese momento, y no santificados o no consagrados. ¿Por qué? Porque no obedecían. ¿Qué no obedecían? Las leyes, porque no las conocían, por eso no obedecían. Y eran las leyes que relativas a los alimentos, a otros reglamentos mosaicos, y realmente se requería una visión para convencer a Pedro que lo que el Señor había limpiado no debía de llamarse común o inmundo. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios había hecho provisión o tomando medidas para la santificación de los gentiles. O sea, hasta aquí, mis amados, ya el Señor estaba preparando, iba a ver realmente que como nosotros conocemos hasta ahora, que también nosotros éramos gentiles, no conocíamos la palabra ni las leyes todavía, y peor todavía, pero Dios, de una manera, ya Él tomó medidas, ¿no? Y gracias al Espíritu de Dios que ahora está en nosotros, podemos conocer realmente la voluntad del Señor. ¿A través de qué? A través de las Escrituras. Así que seguimos leyendo, a través de la santificación de los gentiles, a fin de que fueran, ¿qué cosa? Su pueblo. Y cuando el Espíritu de Dios cayó sobre los gentiles reunidos en la casa de Cornelio, no hubo duda alguna con respecto al asunto, sin tener en cuenta si seguían o no las ordenanzas mosaicas. Fueron santificados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. A ver, Romanos 15:16. ¿Quién dice amén? Amén, pastor. Y la Amén, palabra Gladys. nos dice, para ser ministro de Jesucristo a los Ay, ay, gentiles, ay. ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí está
bien con puesto este versículo, que tremendo. Y seguimos, y Pedro desafió, ese Pedro, tremendo. Y Pedro desafió a los judíos que estaban con él a que negaran, si se atrevían, el símbolo exterior de la limpieza interior de estos gentiles. Bien, lo vemos por favor en Hechos 10:47 y Amén, también pastor. lo va a leer el 15 y el 8. El 15, capítulo 15, versículo 8. Amén, ¿Qué dice pastor. amén? Hechos Amén. 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Me voy a Hechos Amén. 15:8. Amén. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por estar atentos. Muchas gracias. Bien. Bueno, hasta aquí vemos realmente cómo hasta Pedro también dio a conocer, dijo, no, hay que seguir lo que el Señor nos ha dado y amén. Por algo ahí estaba el sentir para que Pedro ya había entendido que ellos tenían que ser bautizados. Amén. Bien, vamos con la siguiente, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Santificación externa y práctica. Santificación externa y práctica. Amén. Tenemos los textos bíblicos ahí, vamos a dejar para leerlo, vamos a seguir. Se dice que los creyentes que son renacidos por la palabra de Dios, 1 Pedro 1:23, la palabra de Dios ilumina al hombre. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ilumina. Ilumina al hombre y le hace que comprender la locura y qué más y la maldad de su vida. Mire, eso está tremendo porque eso es lo que hace la palabra. La palabra de Dios nos ilumina y le hace que comprender la locura y la maldad de su vida. Así que hermano, hay momentos que a veces hacemos locura y no nos damos cuenta, pero gracias al Espíritu Santo, Él nos dice que realmente hemos hecho algo quizás que no está bien, gracias al Señor. Y a veces Dios puede usar hasta un burro. Bien, entonces, cuando obedece la palabra, se arrepiente y cree en Cristo. Es limpio por la palabra que oye. Este es el comienzo de ¿qué? Este es el comienzo de la limpieza que debe continuar durante toda la vida del creyente. O sea, todo, hermanos, hasta que Cristo nos llame, tenemos que estar en una limpieza continua. Amén. Pastor, Así no sé pastor, cuánto. disculpe, pastor, Te pastorale, escucho. esto era lo que nos explicaba la pastora Eunice, que la santificación es progresiva. Eh, sí que es algo continuo, es algo que debe ser, porque aquí la palabra está dando a conocer que la palabra de Dios ilumina al hombre, porque nosotros somos pecadores, pero ya no practicamos, porque ella dice la palabra, momento en ella está expuesto que practica el pecado es del diablo. Nosotros ya no practicamos el pecado. Nosotros lo que estamos practicando ahora es el amor de Cristo. Amén. Es lo que practicamos. Ese es el sentir de que Dios nos lleva a la práctica. Y eso es importante, mis amados, porque algo que he entendido es que si no practicamos el amor de Dios no crece en nosotros. A veces nosotros oramos y le decimos, Señor, pon amor en mi corazón. Hermano, si usted no practica el amor, usted no va a recibir amor, no se va a llenar de ese amor. Cuando nosotros, por eso, Dios te ha puesto familia, te ha puesto a tu papá, a tu mamá para que lo ames, a tus hijos para que ames. Dios ha puesto
te ha puesto ahí en la iglesia también, ¿para qué? Para que también practiques el amor, ¿no? Y cuando tú practicas el amor, ¿qué pasa? Que te vas a multiplicar, tu corazón se va a llenar. Pero si usted no practica amor, hermano, ¿cómo le puedes poner, decirle a Dios que te ponga amor si es aquel que practica el amor, aquel que practica la justicia, aquel que practica lo mejor que nos ha dado Dios? Ahí es donde el que siembra cosecha. Así por eso es nuestra labor constante, mis amados, de poder velar por ese sentido. Amén. Así que Amén. este es el comienzo de la limpieza que debe continuar durante toda la vida del creyente, y dice, en el momento de su consagración, el sacerdote israelita recibía un baño sacerdotal completo que jamás se repetía. Era una labor hecha de una vez por todas, pero se le requería que se lavara las manos y los pies diariamente, diariamente. De igual manera, la persona regenerada ha sido lavada. Vamos a Tito 3:5, por favor, rápido. Este texto sí, lo leemos. Amén, pastor. Y la palabra nos dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que no ha sido con fuerza, sino por el lavamiento. Y eso es importante. Pero debe haber un proceso diario. Miren, mis amados, ¿qué debe haber? Debe haber un proceso diario de limpieza de la contaminación e imperfecciones a medida que son relevadas por la palabra de Dios, la cual es el espejo totalmente del alma. Terminamos en Santiago, capítulo 1, 22 al 25. Amén. No tenga, lo lee, Amén, por pastor. favor. Amén. Amén. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Pastora bendecida, puede seguir, por favor. Amén. Su audio, pastora. Su audio, sí. Ah, yo estaba platicando y platicando. Bueno, muy bien, Amén. gracias, pastor. Ya ve cómo leyó el hermano ahí en Santiago 1, 22, 25. Les comento no es experiencia mía, pero sí de una hermana de la iglesia. De esto hace como unos 4 o 5 años. La hermana se le murió su esposo, entonces el esposo trabajaba para la ciudad y la ciudad tenía un ahorro para él, ¿verdad? Que acá se le llama no sé qué se llama 501, y te lo hacen match. Tú pones $100 y ellos te ponen otros 100, así trabaja acá. Es un tipo de inversión para tu propio futuro. Pues resulta que, les voy a decir, esto está bien, bien curioso. Y luego quiero que me ayuden, ¿eh? Porque pues todavía no era pastora yo, o sea, todavía no, estaba nomás de maestra, pero no, pastora todavía no tenía iglesia. Bueno, tenía quien me seguía, pero no había una iglesia, no había un local, no había una posición, no había un posicionamiento. Entonces esta hermana, se le muere el hermano y le entregan mucho dinero, ¿verdad? Dineros, ahorros, inversiones y todo esto. Entonces ella fue y puso todo al nombre de la hija para seguir pidiendo ayuda acá. Wow.
eso no está bien tampoco. Lo que leyó el hermano dice, debe lavarse las manos, es decir, sus acciones deben ser justas. O sea, la hermana quedó viuda, pero mi sentir era de que estás viuda, pero le estás quitando a las que de verdad necesitan, como dijo Pablo, por las verdaderas viudas, las ancianas, las que tienen necesidad, que no tienen hijos o que están lejos los hijos, o sea, que no hay quien les, o sea, estaba quitando el plato, el pagar la luz, algún bill, para ella acumular más. ¿Se fijan? Esa es una acción muy fea, yo no lo vi bien, pues no era pastora, dije, bueno, allá ella con su vida, pero no lo vi bien. Entonces, esas cositas son las que ensucian nuestras vestiduras. Aunque sea poquita la gente, las trabajadoras social que le hizo ese favorcito, o si se hizo loquita o si no, pero la conciencia de la hermana, digo yo, pues no, entonces no hay conciencia aquí. Y pues ella me lo platicó a mí, yo me quedé, ¿what? O sea, ¿qué haces? Porque es que la cosa es que, fíjate, pues todavía no era pastora, no tuve manera de exhortarle en aquel entonces, no tenía un versículo que darle, era mi amiga y no podía, se me hacía feo, pero me lo tuve que callar. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar, Pastor Alex? Ay, 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 pastora. ¿Verdad que está bien difícil? Pero, pero debemos bueno, ahora yo ya tengo más valor, pues. Pastor Armando, ¿qué habría hecho usted, Armando Clavo? Está un poco difícil, pero igual habría que decirle, ¿no? Que lo que está Soltarlo, haciendo sí. está mal. Sí, bueno, pues sí, exactamente. ¿Qué Ahora le tengo hubiera, más valor. pastora, qué le diría ahora? ¿Qué le diría ahora? No, pues así como me gusta mucho el ejemplo de Natán, como lo hizo él. Él lo parece que hasta, hasta le pudiera decir la misma parábola. Pues había una viuda que no tenía más que una oveja, y tú que tienes todas las ovejas aguardadas con tu hermano. Pues sí, ese está duro, pero sí tenemos que poner conciencia, porque si, si hay necesidad, aunque sea un pueblo acá en Estados Unidos, todavía va a haber viudas, ¿verdad? Que sí hay necesidad y que nomás agarran un pequeñito cheque de $300, 400, y pues ella agarra ahora algo, pues algo, lo de ella y lo del esposo y los ahorros del esposo. Entonces, pues sí se miró mal, pero bueno. Entonces son ejemplos, ¿se fijan? No sé si alguien más tenga algún ejemplo de algo así, que un tipo de corrupción, o sea, se ensucian las vestiduras, se ensucian tus manos cuando haces algo así. Bueno, vamos a seguirle pues, como quiera ya. Vamos a, espérame. Mm, ¿No entró Javier Guzmán? No, 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 no he podido, pastora. Ok, muy bien. Bueno, sigamos pues con esto. Dice, puntos de vista erróneos con respecto a la santificación. Muchos creyentes arriban a la conclusión de que el mayor obstáculo que se interpone para alcanzar la santidad es la carne, que frustra o desbarata el progreso hacia la perfección. ¿Cómo puede el hombre liberarse de las ataduras de la carne? Se han presentado tres puntos de vista erróneos, a saber, erradicación. La erradicación o el arrancar de raíz, por así decirlo, el pecado innato constituye uno de los puntos de vista que se enseña. El señor Louis Sperry Schaeffer escribe lo siguiente: si se realizara la erradicación de la naturaleza del pecado, no habría muerte física, puesto que la muerte física es el resultado de dicha naturaleza. ¿Alguien me quiere leer Romanos 5, 12, 21? Y en cuanto lo tenga, me interrumpe. Los padres que han experimentado la erradicación engendrarían hijos que no heredan la naturaleza caída, pero aun cuando se lograra la erradicación, existiría todavía el conflicto con el mundo.
la carne, aparte de la naturaleza de pecado. Y el diablo, puesto que la erradicación o arranque de raíz de estos es claramente antibíblico y no figura en la teoría misma. Amén. Adelante. Romanos 5, 12 al 21. Ujú. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con él, don no puede, como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Pero se fijan, la erradicación no tiene lógica porque el pecado lo traemos en el ADN. O sea, fue transferido en el linaje, en la simiente, o sea, está en nosotros. O sea, puedes tener una familia muy decente y crecer con morales y principios y enseñar la escritura y todo, y todavía vamos a pecar. El niño va creciendo. Mi- a los 8 años yo pequé. ¿Se acuerdan? Que les había dicho que yo había entrado en la tiendita y que me robé el lápiz y el sacapuntas y el borrador y todo esto. Y tú pensarías, pero a los 8 años, como yo veo a mis nietos y yo digo, están tan abebados, tan babies, pero yo también estuve en esa edad y pequé. A esa, más o menos a esa edad ya mis nietos tienen 11 y 12. Pero o sea, ellos ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Aisea sabe qué juegos debe de jugar y qué juegos no debe de jugar. Y Riquito también. Entonces, si uno está viendo que pasan algo en el YouTube o así, Grandma, esto está saliendo y y ahí voy a quitarles lo que está puesto, que se pone algo que, pues tú sabes las caricaturas ahora que son de cortar cabezas y sangre por acá y por, bueno, ya saben, y brujería no se diga, pero ellos ya saben. Entonces, el pecado ya está. Esto no puede, la erradicación no puede. El único que la puede erradicar es Cristo a través de su sangre, como leímos anteriormente. ¿Sí me entienden? Es todo, o sea, eso es imposible, no tiene lógica. La que sigue, gracias por leer, Pastor Elfred, está excelente, Romanos 5. Dice legalismo o el cumplir reglas, reglamentos. ¿Saben qué? Lo vamos a dejar ahí porque ya son las 10. ¿Quién hizo la tarea de Romanos? Ya son 2 semanas. O dije que no era importante, o si era importante. Empiecen a entregarla esta semana. Ya saben lo que les habíamos preguntado, el autor, qué fecha, el capítulo, el versículo clave de Romanos, etcétera. O sea, por ahí está arriba, suban para arriba en sus mensajes. Léanlo. Si no pueden entregar tarea, está bien, pero lean, 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 lean. No es difícil leer o escuchar en audio. Amén. ¿Me iba a Ya, decir algo, ya, A ver, Jason? pastora,
Ya la Ya entregué. entregué ya. Excelente. Los que ya entregaron eso, sí, excelente. Los que ya entregaron, los que no han podido, pues aunque sea lean y díganme, ¿saben qué, pastora? No lo puedo entregar, pero sí leí y con eso me conformo. Ok, nos vamos a quedar ahí. ¿Qué página estamos en la página de PDF? 75. 75. De F75 y luego, Punto 4. B. sí, y ahora es mayo 13 25. Hasta ahí le vamos a dejar, doblo la hoja. Espero que ya la semana que entra terminemos. Les voy a encargar de tarea que lean para irnos. Oh, sí, vamos a terminar. Son bien poquitas hojas las que nos quedan. Quizás podemos acabar en una hora y empezar ya la santidad divina. Es que ya me urge que entremos a hermenéutica. El libro de hermenéutica está pequeñito, pero está bien dinámico. O sea, les va a encantar estar en esta clase. Entonces me urge que ya entremos en esa para darle. Ya estamos mayo. Tenemos 8 meses, poquito menos de 8 meses. Como les dije, los voy a graduar yo creo que en enero. No tengo fecha, pero por seguro en enero. Yo le pido a Dios que tengamos las posibilidades de poder viajar hasta Venezuela, el pastor y un equipo ministerial y yo para poder graduar a los que están en Venezuela. Y los de Amén, Venezuela gloria a no pueden venir Dios. para acá. Y los de Venezuela no pueden venir para acá, para Perú. Le es un poco complicado, pastora. Muy Ok, complicado. entonces nosotros vamos para allá. ¿Y cómo se viaja? Venezuela es, perdón que no me recuerdo mi geografía, no es isla, ¿verdad que no? No, 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 arriba, no. Arribita, arriba arribita de Perú. Sudamérica, en la Ok, parte de arriba. sí, entonces De vamos a Colombia tratar todo. para... Sí, porque Ángel, allá está la mamá de él. Tenemos que ir. So, por fe, todos los que podamos ir, vamos a ir por fe a Amén, graduarlos de pastor, allá. Aleluya. amén. Amén, Ahí pastor, aquí está le tengo Ángel. un cuarto ya preparado. Santo, Con su aleluya. En hallaquita, el por nombre de favor. Jesús, Es para como la enero. En zona, enero se come como la yaca zona, todavía. como Voy la a, zona, pastora. Voy a mande. preparar la comisión. Se come recalentado de hallaca todavía y perniles. Sí, siempre hasta Como enero. de todo. Pregúntele al pastor, yo como de todo, ¿verdad, pastor? Amén, pastora. No, qué Sí, linda, eso qué no, linda. no denme lo que me den, o sea, soy bien chonchita yo. Bueno, pues ya estamos trabajando en los videos, estamos trabajando ya las fotos. Mándenme sus fotos, ya saben, como cuellito, las damas. Blanco sería perfecto, igual lo que tengan a la mano, nomás que esté cerrado, que esté decente, su manguita poquito larga, no enseñando. Y luego los varones, si consiguen el saquito, si consiguen aunque sea la camisita blanca y su corbatita, lo más claras que se pueda, el background tiene que estar para atrás, ¿verdad? La pared blanca, es todo. Sigan trabajando en su proyecto. Yo lo voy a empezar mañana para irles enseñando fotitos o videitos de la incubadora, o sea, de la iglesita, la visión de la iglesia, y vamos a estarnos animando unos a los otros. Pastor, quisiera que animara a Javier Guzmán. Me acaba de mandar un Sí, mensaje, hay que estar orando por él y vamos a ver qué sí, ocupa sí. para estar orando por ellos. ¿Ok? Pastor, le dejo que despida. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Señor, infinitamente muy agradecido, Padre, y todos los que estamos aquí, por lo que tú vienes haciendo, Señor, oh Padre, la claridad de tu palabra es en nosotros como la luz es clara, Señor, también en nosotros, Padre, que nos ayudas en nuestro caminar que es necesario, Señor, oh Padre. Bendito Dios, es para nosotros, nuestra alma, Padre, cada día, Señor, necesitamos de ese lavamiento, necesitamos, Señor, cada día, Padre mío, para poder en el mundo que he aquí se dé a conocer, Señor, como un espejo limpio, que sea reflejado tu presencia en nosotros, Señor, oh Padre, para que vean, Señor, que tú, Señor, oh Padre, sigues obrando en cada corazón, que sigues obrando en cada familia, en cada niño, en cada joven, en cada
adolescente, Señor, oh Padre mío, en cada adulto, en cada tercera edad, Señor, oh Padre, bendito Dios, gracias te damos, Señor, oh Dios, ayúdanos, Padre mío, a que todo lo que hagamos, Señor, conforme a tu voluntad, necesitamos las herramientas para seguir avanzando. Otórgale a todo aquel que, Señor, oh Padre mío, bendito Dios, tiene el temor de Jehová, y con ese temor, Señor, vamos en esta hora, Padre, para que en nosotros, Señor, oh Padre mío, bendito Dios, en nuestro libre albedrío, pongamos cada día, Señor, oh Padre mío, un ladrillo más de nuestra fe, para que podamos seguir creciendo, avanzando, para que he aquí las almas sigan, Señor, oh Padre, bendito Dios, poniéndose a la brecha, Señor, oh Padre, ante tu presencia, Señor, oh Dios, que permítenos ganar al mundo, Señor, conforme a tu palabra. Permítenos darnos la vida, Señor, la salud, Señor, oh Padre, y la economía que necesitamos, Señor, oh Padre, para la expansión de tu obra. Gracias, Señor, y sobre todo la sabiduría de lo alto, Señor, oh Dios, que nos ayuda cada día a poder dar a conocer, Señor, oh Dios, tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, sea glorificado y sea bendecido, Señor, oh Padre, por todos aún los que van a venir, sean glorificados, Padre mío, desde ahora y para siempre. Tu nombre sea glorificado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a gloria al Señor. Dios. Muchas gracias, amada pastora. Dios me los bendiga y bendiciones para todos. Mis amados, un abrazo. Dios me los bendiga. Que tengan buenas noches. Bendiciones, pastor. Bendiciones a cada Amén. uno. Bendiciones, pastora Unice. Bendiciones, Bendiciones. pastora. Dios bendiga. Bendiciones a cada uno. Bendiciones, Bendiciones a pastora. todos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones. Sayonara. Dios les guarde.